Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Medina, cédula 1075-23125 del programa de agronomía del CEAD de Pitalito, Huila. Pues la presente actividad es desarrollar el video de 10 minutos explicando todos los conceptos básicos de microbiología, en qué se desempeña, qué es para la microbiología, qué organismos estudia. Bueno, pues la microbiología es una rama de la ciencia que se encarga pues de estudiar, el mismo nombre lo dice, microorganismos, cosas muy pequeñitas que pueden ver solo con el microscopio. Los principales microorganismos pues, que estudian microbiología son los virus, los hongos, los protozoos, las bacterias, los nemátodos, mini algas, viroides. Y no solo se estudia pues, para descubrir las cosas malas en las enfermedades o en los humanos, sino también la microbiología tiene beneficios principales y positivos, como en la industria, como en la elaboración de pan, en los tipos ambientales, en controles biológicos. Y también pues en la parte ambiental nos ayuda mucho la microbiología, como con los compostajes, a degradar las materias verdes, los procesos de biodegradación para hacer fertilizantes, para los impactos ambientales. Para todo esto nos ayuda la microbiología. Y pues existen, ya analizando las partes digamos, de la célula, pues, o clasificando la célula, existen las células procariotas, las células eucariotas, pues que pues tienen una serie de partes que las componen, como membranas, citoplasma, nucleolos, ribosomas, pared celular, todo eso. La diferencia entre la célula procariota y la eucariota es que la célula eucariota tiene un núcleo definido en el centro o internamente. Esto es la diferencia de una célula procariota que no tiene núcleo definido. Entonces, al clasificar entre estas dos, la que es eucariota, la que tiene núcleo definido, y la que es procariota, la que no tiene núcleo definido. Y pasando los ejemplos o los organismos que ya conocemos, pues encontramos células eucariotas en plantas, pues en animales, en humanos, en hongos, en algas, en protozoos. Y un ejemplo, por ejemplo, de seres o microorganismos que tengan células procariotas, pues las bacterias, por ejemplo, una bacteria nace y tanto con presencia de agua se divide en dos, y esa en dos, y en dos, y en dos, y en dos, y así es que se diseminan las bacterias. Por eso son tan fáciles su diseminación. Voy a dar una serie de ejemplos y de beneficios que tienen pues, las células microbianas. La célula microbiana, digamos, en presencia pues, de agua y de energía, se multiplica muy fácilmente. Las otras células microbianas pues viven, para garantizar, digamos, su entorno, pues se separan de las demás células y viven alejadas, viven, digamos, de cierta manera escondidas, y eso garantiza que su población se comience a desarrollar y a poblar y a diseminar. Estas células son tan definidamente marcadas que son muy diferentes de las células animales y las células vegetales. Las células microbianas son totalmente diferentes a las células animales y a las células vegetales. Ellas inician su proceso de vida o desarrollo con tres partes fundamentales: una membrana plasmática, un citoplasma y un material genético. Es lo principal con lo que parten todo tipo de células. Y valga la redundancia, externamente contienen una membrana citoplasmática que la previene de ataque de los organismos que pues, la antagonizan a ella, y para protegerla en todo tipo de sentido. En el caso de las bacterias, contienen una pared celular con una sustancia muy conocida que se llama la glicocálisis, que eso la diferencia exactamente como una bacteria, o sea, esa membrana vive rodeada de esa sustancia y la garantiza como una bacteria. La presencia de estructuras de estos plásmidos actúan en diferentes propiedades biológicas, como reducir inmunidad, reducir resistencia, que todo el ciclo biológico continúe y desarrolle, valga la redundancia, unos obstáculos, unas paredes de resistencia, pues para que se siga desarrollando el ser vivo como si nada hubiera pasado, así te lo tenga inoculado. Existen una serie de medios abióticos, y para que den cuenta que estoy haciendo la tarea y que no he hecho carreta, pues mira, aquí tengo el computador, pues también para guiarme, pero me leí toda la guía. Entonces existen una serie de organismos abióticos que llaman temperatura, humedad, pH. Me faltan, ¿qué más? Bueno, ¿qué genera todo esto? Al ver una buena energía, sombra, también el sombrío genera más hongos. Al haber una cierta cantidad de nutrientes
o glucosas o dulces, una buena presencia de humedad hace que el desarrollo de bacterias, hongos y microorganismos sea más beneficioso. Estas poblaciones se desarrollan, por ejemplo, en el caso de los hongos, los micelios. Entonces se forman unos algodones y hacen que pues se desarrollen los micelios. Por ejemplo, las bacterias, pues ya sabemos que el tipo de diseminación es asexual. Como les decía, una bacteria se separa con otra bacteria. Y nosotros, como humanos, al controlarle todo eso, pues se impide el desarrollo de eso. Por ejemplo, controlarle la humedad, controlarle el sombrío, controlarle el pH. Por ejemplo, he mirado cuando hacen esas soluciones de cloro de uso industrial o en las mismas casas donde nosotros vivimos con nuestras familias, para limpiar el piso le echan cloro. ¿Qué se está haciendo? Modificar el pH del agua, creo que volverlo muy... No recuerdo bien si es ácido alcalino, que el instructor me corrija. Y lo que se hace es alterar estas poblaciones de microorganismos. Y como les decía, los microorganismos se clasifican por tipo, por clases, por medio ambiente, por tipo de respiración. Bueno, por diferentes tipos hay manera de clasificarlos. Voy a hablar unos aquí por encimita. Que existen los microorganismos termófilos, los mesófilos, los psicrófilos, las bacterias aerobias y las bacterias anaerobias. El mismo nombre lo dice.